Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo le llevaron a Jesús un endemoniado mudo, y después de echar al demonio, el mudo habló. La gente decía admirada: nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio, los fariseos decían: este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, al ver a las multitudes, se compadece y sus ojos ven en toda esa muchedumbre dos imágenes del campo. Una, ve un rebaño de ovejas que necesitan un pastor, y luego ve también un campo listo para la cosecha. Y su corazón se conmueve por dos cosas: por la necesidad de esos guías para esa muchedumbre, pero se conmueve de dos maneras. Primero, los ve como ovejas sin pastor. ¿Qué son las ovejas sin pastor? Las ovejas son unos animales muy torpes que no pueden sobrevivir mucho tiempo si no hay alguien que las cuide y que las guíe. Las ovejas fácilmente se pierden. Las ovejas no pueden huir corriendo cuando se acerca un lobo, no pueden defenderse, porque no tienen una manera de atacar o de contraatacar a sus enemigos. De manera que incluso una oveja puede ahogarse en cualquier fuente de agua. Si se acerca demasiado, se moja su lana y se le hace pesada y empieza a meterse hasta que se ahoga. Necesita siempre alguien que la cuide, y eso es lo que ve Jesús en esas almas que se pierden porque no hay nadie que las enseñe, no hay nadie que las guíe, no hay nadie que las cure y las proteja. Y entonces ve la falta de pastores. Y algo parecido se puede decir de la imagen de la mies. ¿Qué significa la mies? Es concretamente, se refiere a campos de cereales que están en el momento preciso de la cosecha, es decir, el grano ya brotó y está listo para ser recogido. Y eso tiene un tiempo, y después de ese tiempo empiezan a caerse los granos y se pierden la cosecha. Hace años, en nuestro seminario de España, ocurría eso. Acudían al seminario llorando, suplicando, muchos agricultores de campos cercanos que estaban perdiendo sus cosechas de lenteja. ¿Por qué? Por falta de obreros que recogieran todo ese grano. Y llegaban a suplicar que los seminaristas fuéramos a ayudar a recoger aquella cosecha que se estaba perdiendo, que se estaba desperdiciando, porque era muy abundante, pero faltaban manos. Pues eso ocurre en la iglesia. Tantas almas necesitadas de Dios, pero falta quien haga lo que Jesús hacía aquí. ¿Qué dice aquí? Jesús recorría las ciudades y aldeas enseñando, proclamando el reino de Dios y sanando las enfermedades, sanando las almas, sanando las heridas. Y esto mismo necesitamos quien lo haga. Y entonces Jesús, conmovido, nos manda
pídanle, rueguen, no solo pidan, rueguen al dueño de la mies que mande más obreros a su mies. Y esto es interesante porque primero nos dice que Dios es el dueño de la mies, por tanto es el primer interesado en que haya obreros, que no se pierda su cosecha porque es de Él, es para Él, las almas que se van a salvar. Él es el primer interesado. Pero curiosamente nos dice que nosotros debemos rogarle, es decir, misteriosamente depende de nosotros el que haya un verdadero deseo por tener más y más santas vocaciones. No solo al sacerdocio, a la vida consagrada en general, pero en general almas llamadas por Dios al apostolado, porque esta cosecha se recoge no solamente por parte de los sacerdotes, sino también por parte de muchas almas consagradas a Dios y también de laicos comprometidos fuertemente con el apostolado. Entre todos se va recogiendo esta cosecha, este trabajo de la evangelización, pero de manera especial siempre la Iglesia ha visto, sobre todo por la imagen de los pastores, que aquí Jesús nos invita a pedir al dueño de la mies que mande obrero. ¿Y qué le vamos a pedir? ¿Qué le vamos a rogar? Sobre todo 3 cosas. Primero, que Él siga llamando a los corazones de jóvenes que le entreguen su vida para el apostolado. Segundo, que regale también generosidad a esos corazones para que sean capaces de dejar todo por seguir a Cristo. Que llame, que dé generosidad a esos corazones. Y tercero, también importante, le pedimos al Señor que solamente los que Él ha llamado puedan ser pastores y obreros en su mies. Es decir, que aquellos que existen, muchos, que tocan a las puertas de la iglesia, quieren ser sacerdotes, pero por otros motivos y no por el llamado de Dios, es decir, aquellos que no son llamados por Dios, no sean pastores del pueblo del Señor, que es también un gran problema que aflige a la iglesia. Por tanto, pidámosle al Señor y al Espíritu Santo que siga mandándonos cada día más, pero sobre todo cada día más santos sacerdotes, y que los que ya hemos seguido este llamado, que de verdad seamos verdaderos pastores cada día mejores para el pueblo de Dios. Que así sea.